Bueno, buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Josefina Mendoza, una joven diputada que ha salido de las filas de nuestro partido, así que es doble mérito y orgullo para mí como presidente del partido. Gracias, señor intendente, Laura, Diana, y yo voy a ser muy breve porque en realidad ustedes tienen que entrevistar al invitado. Así que nada más que decirles gracias por venir y bueno, la dejamos a disposición acá de nuestra joven diputada. Bueno, buenos días, gracias por visitar el Coronel Torrego, supongo la primera vez que viene a nuestro distrito. Bueno, ¿y qué recogió en cuál fue la primera imagen de nuestra localidad? Bueno, la verdad que sí, y primero, bueno, un honor para mí también acompañar, agradecerle al presidente del partido, a los concejales, al intendente. La verdad siempre es un orgullo visitar los distritos donde están conducidos por correligionarios y nos sentimos orgullosos de las distintas gestiones. Dorrego es una de ellas, así que felicitarlos también. Estuvimos visitando, bueno, primero nos reunimos a charlar un poquito, ¿no?, sobre la realidad que digamos del distrito y demás, y contar un poco de la tarea legislativa que estoy llevando adelante. Después estuvimos visitando el hogar de ancianos, la verdad una institución con mucha fortaleza, donde se nota que la sociedad civil se involucra muchísimo y nos gustó mucho también conocer el trabajo que llevan adelante, ¿no?, por los abuelos de Dorrego y del distrito. Y estuvimos visitando también el grupo Scout, donde también estuvimos ahí viendo un ratito de la actividad que llevan adelante los más niños. Y bueno, ahora la idea es un poco charlar con los distintos amigos y amigas del radicalismo, aprovechando el sábado que está lindo y bueno, contando un poco de lo que estamos trabajando. A propósito de lo que estás trabajando, el tema de educación es un poco la especialidad tuya, ¿no? Contanos qué evolución ha habido desde que sos diputada ahora y qué proyectos podés haber presentado vos y tu gente. Bueno, creo que más temprano justamente estábamos charlando, ¿no?, de la situación con la que nos encontramos con respecto al estado y al diagnóstico de la educación pública. La realidad es que apenas asume Cambiemos el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Parece paradójico e ilógico, pero la realidad es que el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires tuvo que hacer un censo para ver cuántas escuelas públicas había en la provincia de Buenos Aires y cuántos docentes había en la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que es un punto de partida con el que uno puede imaginarse el estado en el que se encontraba la educación pública. Después hubo mucha polémica y mucha resistencia para una medida que para mí ha sido fundamental para saber cuáles son las políticas públicas que hay que delinear con respecto a la educación, que fueron las evaluaciones a aprender. Digo, sin saber cuál es el estado de la educación, uno no puede llevar adelante ninguna política pública. Y las evaluaciones a aprender nos arrojaron datos, la verdad que alarmantes y preocupantes, porque si bien quienes estábamos en la oposición durante el gobierno anterior veníamos alertando sobre esta realidad, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, después de las evaluaciones pudimos ver que efectivamente había un problema en la primaria y en la secundaria puntualmente, donde el 40% de los chicos no puede comprender un texto ni realizar una operación matemática básica, que por supuesto esto repercute en su proyecto de vida, en su posibilidad de acceder a la educación superior, en infinidad, y ni que hablar en la posibilidad de acceder a un empleo, ¿no?, digno en algún punto. Y todo eso hizo que nos planteáramos una serie de desafíos. Actualmente el Ministerio de Educación de la Nación, por ejemplo, está desarrollando un cambio en el paradigma de enseñanza de las matemáticas, porque incluso con la segunda evaluación a aprender pudimos ver que se mejoró un poco en la interpretación de textos, pero no en las matemáticas. De hecho, se había hasta empeorado en algunos casos. Eso para decirles que efectivamente estamos arrancando prácticamente de cero y que eso nos va a llevar mucho tiempo, fundamentalmente porque esto tiene que ver con un cambio cultural y que por supuesto desde los órganos legislativos no tenemos otra responsabilidad más que acompañar, ¿no? Y en términos personales, bueno, obviamente siempre preocupada por la realidad de la educación. Yo siempre digo, más allá del rol que tiene uno como legislador a la hora de generar leyes, Argentina ha sido históricamente
primer mundo en generación de leyes, y el problema es que después o no se pueden aplicar o no se pueden o no se terminan discutiendo en la Cámara. Yo siempre estoy a disposición de generar, de hecho hace muy poquito dictaminamos en la Comisión de Educación un proyecto de mi autoría donde, por ejemplo, recomendábamos al Ministerio de Educación la implementación de las prácticas de RCP en la formación docente, porque si bien algunos institutos lo hacen, hoy no es algo que se esté aplicando en la totalidad, y más allá de que se lleva adelante en las escuelas, no todos los docentes están capacitados para cualquier eventualidad que ocurra con sus alumnos. Entonces, más allá de la legislación, me parece que hoy el mayor desafío que tenemos es no solo mejorar las estadísticas, sino poner a la educación pública en la agenda social, ¿no? Que sea una prioridad para todos los argentinos, porque lamentablemente este siempre es un tema que nos ocupa a la comunidad educativa o a aquellos que se interesan en el tema de la educación, pero siempre es específico, ¿no? Yo creo que lo vamos a mejorar cuando sea una prioridad para todos. Bien. El aprendizaje obviamente incluye los alumnos, pero también a los docentes, y hay un conflicto en la provincia de Buenos Aires con los docentes, ¿no?, que ya viene desde prácticamente el principio de las clases. ¿Qué opina sobre ese conflicto? Bueno, creo que es un conflicto que tiene muchos factores, ¿no?, que uno tiene que tener en cuenta. Lamentablemente entiendo que no ha habido demasiada voluntad de llegar a un acuerdo de parte de algunos dirigentes gremiales, lo cual me parece, la verdad, algo que es para lamentarse, porque en el medio siempre quedan los chicos. Por suerte, este año no ha sido como el anterior, me refiero al tema del paro, es decir, que los chicos han tenido más días de clases con respecto al año pasado. Los esfuerzos que está haciendo la provincia, y me acuerdo que participé de una reunión a principio de año cuando recién se empezó a hablar de este tema en los medios, fundamentalmente, donde la gobernadora nos transmitió a los diputados de la provincia de Buenos Aires que más allá de todo el esfuerzo que iba a hacer la provincia para llegar a un consenso con los gremios, y entendiendo que este probablemente fuera un año complejo, ¿no?, en cuanto a la realidad económica, entendiendo las demandas de los docentes, y que siempre la intención es mejorar el sueldo. De hecho, yo siempre digo, cuando hablamos de educación nada alcanza. Ojalá pudiéramos destinar el 100% de nuestro presupuesto pensando en educación. Lamentablemente no es posible, y la gobernadora nos dijo, más allá del esfuerzo que podamos hacer, y vamos a hacer todo lo posible, ustedes saben, los aumentos en capacitación, en material didáctico, cuando se habla de licencias y presentismo, lo mismo. Pero más allá de eso, la gobernadora nos dijo, yo voy a ser completamente sincera y nunca se me ocurriría ofrecerles a los docentes algo que no les pueda pagar, porque ya pasó en esta provincia cuando les pagábamos el aguinaldo en cuotas. La verdad es que Cambiemos vino a transformar esa realidad y a decirles la verdad. Nos interesa muchísimo el estado de la educación pública, tenemos un ministro que está sumamente comprometido con esa realidad, pero como les decía, empezamos de muy abajo, de menos 20. Y la verdad es que esto nos va a llevar mucho tiempo en cuanto a infraestructura escolar, en cuanto al estado incluso del sueldo de nuestros docentes, la formación docente, infinidad de cosas que hay que mejorar, pero lamentablemente no se pueden hacer en 3 años. El sí, pero es clásico en esta repregunta. Sí, pero hay paro, los docentes son intransigentes, y esto posterga más esas soluciones. Bueno, en realidad algunos aumentos ya se han ido dando directamente y ha repercutido en el bolsillo de los docentes. Pero bueno, obviamente, nosotros vivimos en democracia, y cuando un gremio decide hacer paro y un docente decide acatar, más allá que no estemos de acuerdo y entendamos que es prioridad la educación de los alumnos, bueno, esto es así, digamos, yo no puedo hablar sobre las decisiones que toma un gremio, porque obviamente son legítimas, más allá que no las comparta. Pero bueno, sí, a mí me gustaría, y es el deseo, me parece, de todos nosotros, que esto se haga con los chicos en las aulas, ¿no? Porque no vamos a mejorar la educación dejando a los chicos sin clases. Más entendiendo que digamos que el estado de la educación pública lo encontramos así en
en el país, digamos, no es solamente la provincia de Buenos Aires. Si uno se pone a pensar en los estudiantes de Santa Cruz, por ejemplo, que en el 2016 tuvieron 60 días de clases, ¿qué futuro estamos creando para nuestro país? Me parece que esto es cuestión de que los grandes nos sentemos en una mesa a tomar decisiones dejando mezquindades políticas de lado, pensando en los chicos que son los que en definitiva van a ser el futuro de este país. Bueno, en la carrera vertiginosa, digo, seguramente nunca se te había cruzado por la cabeza el hecho de tratar leyes tan importantes que prácticamente van a ser historias en nuestro país, ¿no? Sí, la verdad no me hubiese imaginado nunca, bueno, tener esta oportunidad y en algún punto desde tan joven. Y temas tan difíciles. Y temas tan complicados en realidad para la discusión política, ¿no? Pero obviamente yo siempre digo, este año... Sí, totalmente. Este año, la verdad que lo que más rescato de las discusiones que hemos dado en el Congreso es que la sociedad nos estuvo mirando y que hubo un vínculo que se retomó entre la Cámara de Diputados, digo, por ahí quienes estén en el Senado podrán hacer otra evaluación, pero que la Cámara de Diputados esté en boca de la sociedad, que nos estén mirando, que nos estén evaluando, yo creo que eso hasta nos levanta la vara, ¿no? En el buen sentido, pero digo, me parece que es el gran desafío que tenía la política, acercarnos más a la gente, ¿no? Dejar de ser, ¿no?, unos extraterrestres o alguien inalcanzable, porque me parece que eso no es, ese no es el objetivo que uno se propone cuando hace política. Al contrario, tenemos que estar más cerca, tenemos que saber cuáles son las demandas y necesidades de la gente, cuáles son los reclamos, las inquietudes. Más de una vez resulta que te encontrás con alguien que no te dice todo lindo o no te dice lo que vos querés escuchar. Y bueno, de eso se trata la política también. Me parece que estos debates han hecho que nos acercáramos más a la gente y eso enriquece muchísimo a la hora de generar leyes y de hacer la política desde la Cámara de Diputados. Yendo a lo local, ¿en qué reclamos y qué necesidades tiene el intendente que te puede haber planteado a vos como para abrir puertas? No, está todo muy bien. Muy bien, si me permitís, estuvimos con Josefina charlando de un poco la realidad del distrito. Por supuesto que no escapa en absoluto a lo que es el contexto a nivel provincial y nacional. No llegamos a la instancia de pedirle específicamente algo, pero bueno, por supuesto que quedan abiertos estos canales de comunicación. Resaltar que han venido a Coronel Dorrego desde diciembre del 2015 en adelante legisladores nacionales, provinciales, la gobernadora de la provincia 2 veces, ministros nacionales y provinciales, y la verdad que este vínculo que se logra y que se genera allana y mucho todas aquellas cuestiones que se presentan diariamente. Tener personas de la calidad y de la formación de Josefina como interlocutores, por supuesto que hace que todos los trámites que tengamos que hacer en el futuro sean mucho más fáciles.